Continuaremos con la segunda parte del Don Quijote de la Mancha y comenzaremos con el capítulo primero, que se llama De lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad. El título de esta fue El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha y consta de 74 capítulos en el prólogo. Cervantes se defiende irónicamente de las acusaciones del lopista Avellaneda y se lamenta de la dificultad del arte de novelar. La fantasía se vuelve tan insaciable como un perro hambriento. En la novela se juega con diversos planos de la realidad al incluir dentro de ella la edición de la primera parte del Quijote y, posteriormente, la de apócrifa segunda parte, que los personajes han leído. Cervantes se defiende de las inverosimilitudes que se han encontrado de la primera parte, como la misteriosa reaparición del rucio de Sancho, después de ser robado por Gines de Pasamonte, y el desatino de los dineros encontrados en una maleta de Sierra Morena. Así pues, en esta segunda parte, entrega Don Quijote y Sancho son conscientes del éxito editorial de la primera parte de sus aventuras, y ya son célebres. De hecho, algunos de los personajes que aparecerán en los sucesivos han leído el libro y lo reconocen. Es más, en un alarde de clarividencia, tanto Cervantes como el propio Don Quijote manifiestan que la novela pasará a convertirse en un clásico de la literatura y que la figura del hidalgo se verá a lo largo de los siglos como símbolo de la Mancha. En este primer capítulo ha transcurrido un mes desde la llegada de Don Quijote a su casa, después de la segunda salida. Ahora viene la tercera salida del héroe. El dato del mes transcurrido es importante, pues ha de pasar mucho tiempo en la amistad y convivencia de Don Quijote y Sancho, ya que si la primera parte de la narración se concluyó en 1605, en el capítulo 36 de la segunda parte Sancho firma una carta a su mujer el día 20 de julio de 1614, es decir, 9 años después. Bueno, este capítulo comienza pues que cuenta la segunda parte del libro Si déjame te Benengeli. Entonces ahí comienzan con la tercera salida del Quijote, que el barbero y el cura no habían vuelto a verlo en un mes, pero sin embargo ellos no seguían visitando a la ama y a la sobrina. Pero ellos... Perdón, hay que recalcar que ellos no los habían vuelto a ver un mes porque no querían recordarle pues las pesadumbres que había pasado. Exacto. Entonces, bueno, cuando fueron a visitar a la sobrina y a la ama, comenzaron pues a hablarle cómo estaba Don Quijote. Entonces la ama y la sobrina decían que el Quijote estaba en buen juicio. Entonces preguntaron cómo lo estaban alimentando. Entonces, sin embargo, el cura y el barbero le dijeron cómo debía alimentarlo, que lo debían alimentar bien por cómo estaba mal sus heridas. Y la ama y la sobrina le dijeron que que lo alimentaban bien con cosas confortivas y apropiadas para el corazón. Y el barbero y el cura iban a ir a visitarlo a él, pero se pusieron de acuerdo para cuando fueran a visitarlo de no hablarle cosas de la caballería. Entonces cuando fueron a visitarlo lo encontraron. ¿Alguien quiere decir? Es que miren, yo creo que cabe resaltar que aquí ya todos pensaban que él estaba súper normal, que él, mejor dicho, ya se había convertido en un hombre sano, o sea, mentalmente. Sin embargo, tenían mucho miedo de que si llegaba a ver al barbero y todo eso, le recordaran cosas de lo que había pasado anteriormente. Entonces, allí es cuando ya después de un tiempo de que pues estaban convencidos, no, él ya está mucho mejor, no ha vuelto a mencionar nada ni nada de eso, sí lo visitan el barbero y el cura y lo encuentran sentado en la cama. ¿Qué ibas a decir, Steven? Que pues ellos cuando llegan aquí, en la plática en la plática que empiezan a tener ellos hablan como en la razón de Estado y los estados de gobierno que rigen como en ese momento, que ahí es cuando después entran a lo que son las caballerías. Y la razón de Estado significa el conjunto de reglas y preceptos políticos para mantener el poder, que se hizo famosa con la obra de Giovanni Botero de la Ragione de Isato. Bueno, vean que hay algo muy particular ahora, y es que con lo que está diciendo Manuela creían que él estaba normal, pero aquí se vuelve a mostrar el estado de lucidez que tiene Quijote, porque vean que él habla con tanta apropiación de cada una de las aventuras, que es increíble saber que este man no está loco. Y yo creo que ahora, continuando más adelante, todavía no, Luis y yo anteriormente estábamos discutiendo acerca sobre la condición mental que el Quijote tenía y sobre dos historias que él cuenta. Sí. Entonces nos gustaría a nosotros como contar esa partecita, pero Daniel iba a decir algo antes de eso. Continuando con lo que estaba diciendo Angélica, no puedo. El cura decide hacerle una trampa porque estaban dudando entre lo que estaba, pues lo real de Don Quijote y lo falso.
Porque miren que él estaba muy lúcido dando este discurso sobre el gobierno y estas cosas. Pero cuando le hablaron de la caballería en primer instante estaba bien. Pero ya después fue avanzando el tiempo y le estaban diciendo unas cosas que estaban muy contradictorias con sus ideales y ahí fue donde estalló y empezó la parte de la locura, por decirlo así. Sí, aquí es donde pues él estalla y vemos como él dice el tema de la caballería y cómo la hace realista a los ojos de él, porque él le dice que todos los personajes de los que él habla son ficticios, pero aún así él le dice que él ha visto a Maíz de Gaula con sus propios ojos y que todo lo que él dice, pues eso es en el segundo. No, Eso es sino que, anteriormente. o sea, no, se hablan aquí eso, pero se adelantó una mucho. parte, porque primero empiezan hablando de los problemas de la majestad y de la monarquía. Bueno, y antes de que comencemos pues con la historia y sobre estas relevancias, yo quiero decir que pues el poder de la palabra en el Quijote. Ese fue mi discurso. Y yo quiero mencionar esto porque es que Don Quijote era una persona la cual, a ver, tenía ese poder de que él sabía cuándo no debía hablar de sus ideales. Porque incluso tenía que convencer pues como a la ama y a su sobrina de que él no estaba para nada loco. Está de acuerdo, sí. Porque es que ellas lo trataban como alguien, pues como Incapaz sí, como de ajá, hacer todo. de hacer No, y todo. de hecho- Entonces Pero él incluso ellos sabía. ahí se sintieron felices porque ya Quijote estaba hablando como una persona de grande entendimiento, entonces no sabían si eso sí era falso o era verdadero toda la sanidad de Don Bueno, Quijote. pero entonces a mí no me parece que sea una persona loca, porque el hecho de que él saber cómo tratar a las personas, cómo hacer entender sus ideales, contando lo que él mismo había leído y cómo veía pues la vida él desde otras perspectivas. Entonces, o sea, él tiene un poder de la palabra que convence a todo el mundo de lo que, pues, convencer a Sancho Panza, un vecino, uno decirle al vecino, vea, sea mi escudero, y que se vaya con uno, pues, De hecho, sí, él sabe decir las cosas como muy bien. a su manera y convenciendo a los otros. Y yo pienso que Sabe como qué ellas, decir. yo pienso que ellas no estaban tan convencidas, pues toda la gente que supuestamente creía que estaba normal, esa gente dentro de sí mismos sabían que eso no, pues eso no podía ser tan así, porque ya llevaba mucho tiempo haciendo cosas muy locas, como así de la nada ya iba a cambiar y iba a estar normal. Yo digo que ellos, o sea, no decían nada como por tratar de aceptar y como por calmarlo a él, para que él sintiera que todos le estuvieran creyendo, entonces seguiría normal. Pero a mí me parece que ellos también dudaban de eso, porque mire que si no fuera así, ellos no les daría miedo Hablar. como hablarles sobre la caballería, porque ellos sabían que, pues, si De pronto supuestamente, el estado si de los supuestamente ideales ellos se estaba- creyeron que él ya estaba bien, ellos pensarían que si hablaban de de cualquier De tema no cualquier- le iba a importar, que él iba a seguir bien. Daniela, ¿qué ibas a decir? Se me olvidó. Ah, bueno. Entonces ahí, Eh. cuando piensan que él está bien y le empiezan a hablar también de todas las cosas de caballería, Don Quijote dice que el caballero andante ha de morir. Vean. No, pero otra hay vez se algo- adelantaron ajá, a la historia. Pero vean que acá hay algo muy importante y es con lo que nos está hablando la profesora Lina y con respecto al ensayo de Manuela, el discurso de Manuela, disculpen, que es la sonoridad de la palabra. Lina nos estaba contando, la profesora Lina nos estaba contando que Quijote no se puede decir con certeza que era una persona loca. Él lo que tenía era un poder en la palabra que convencía a cualquier persona que hiciera lo que él quería. Es que yo creo que ese ámbito, o sea, ese ámbito de decir que el Quijote estaba loco se sacó de la simple historia de los molinos de viento. Sí. Sí, Porque por todo lo el de los mundo, gigantes. todo el mundo por saber esa historia y como verá y los gigantes y que él se fue contra eso y se chocó y hirió a Rocinante y así mismo, todo el mundo quedó con el concepto de Quijote está loco y esta historia no tiene un sentido en sí. O sea que por eso la gente tiene como ese razonamiento No, de yo que el creo- Quijote es una historia solamente ficticia y no es real. Es que yo estaba viendo un análisis del segundo y del primer libro y más que todo en el segundo libro recalcaban que Quijote seguía siendo una persona loca. Entonces, lo que yo quiero recalcar con lo del poder de la palabra es que el Quijote era muy inteligente porque él sabía cómo tratar a cada persona. Él se daba el tiempo para conocer a cada uno y poder, con sus palabras, que hacer pensar sus ideales. O sea, ¿cómo así? Yo conozco a Angélica y Angélica es muy diferente a Steven. Yo la trato diferente para que piense que estoy bien. Y a Steven de otra forma para que piense que estoy bien. Es verdad. Pues, y además Qué yo loco. considero que Don Quijote, siendo una persona loca, no habría tenido esos ideales, simplemente pues es que como ya habíamos hablado en capítulos anteriores,
lo Ya, que es la ya. definición de locura. Sin embargo, continuemos con la historia y luego seguimos con esta práctica. Bueno, entonces ya siguiendo, ellos ahí siguen hablando de, hay algo que las costas de Nápoles y Sicilia, y la isla de la isla Malta. de Malta, que entonces aquí este Quijote seguía contando como una gran persona cuerda, Sí. porque aquí aún no se había desatado de Pues es los que caballeros hablaba andarios. Es que hay cabe decir que es que el cura le dijo al barbero que pues que no iban, o sea, habían dicho que no iban a hablar de caballerías, pero el cura Ajá. lo quería probar. Ajá. Entonces, Sí. como para meterse por ese lado, él empezó a hablar sobre De la lo que- monarquía. ajá, y de lo que estaba pasando de en todo esa lo que época, estaba pasando. en ese tiempo. Entonces, Quijote como que responde de una manera... Bien. Es que cabe Pues, leerlo, como- como dice acá. Mire, Su entonces majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo, porque no le haya desapercibido el enemigo. Pero si se tomara mi consejo, aconsejarle yo que usaría de una prevención de la cual su majestad, la hora de ahora, debe estar muy ajeno de pensar en ella. O sea, él solo pensaba como un espectador de esto, Ajá. pero Don Quijote siempre había hablado de él, pues como si estuvieran involucrados en todas esas guerras, entonces... y vean de que esta alusión tiene especial interés, pues con ella comienza Cervantes a incluir en el Quijote la historia contemporánea de España. Más adelante habrá de referirse a la expulsión de los moros y a grupos de bandoleros que actuaban por esos días en Cataluña. Además, en la mayoría de pasajes de esta parte, Don Quijote no da en su locura, salvo cuando se le habla de la caballería. O sea, miren que Quijote se vuelve loco cuando la persona insulta lo que él más ama. Y no creo que es locura, sino impotencia de que una persona que no ha leído y que no ha experimentado cada uno de esos libros hable mal de un libro. Ajá. Entonces eso es lo que le da Es que impotencia. miren, en la- O sea que aquí esto podríamos decir, Quijote no está loco, Quijote es solamente una persona que respeta y valora sus ideales. En Sí, la eso primera pasa. parte... Meli, vení. Un momentico. Sí. A mí me gustaría decir algo, recalcar algo que dijo Angélica, y es que todos cuando nos ofende algo, que nos ofenden con algo que nos gusta, vamos a reaccionar de forma un poco, digámoslo así, en defensa de lo que estamos haciendo. Y recalcando pues esto al tema de Cervantes con lo de los moros, hay algo que dice que Cervantes no era del todo español, sino que fue él por parte del abuelo de él, compró una bula y compró unos tratados que lo hicieron cristiano nuevo, pero que ellos en sí son cristianos antiguos según la ley del... De de- España. Es que eso pues yo lo he dicho anteriormente, que es que eso se relaciona con una teoría del Quijote apócrifo, porque según esto Fue escrito por un Cervantes- moro. o sea, Cervantes hizo eso Cervantes dicen que fue adoptado como una teoría, y eso se conecta con el Quijote apócrifo, como él escribiendo sí mismo la segunda parte, o sea, diciendo que él era adoptado, o sea, Ajá. que supuestamente él era adoptado, pero eso queda como en una teoría, todavía no se sabe Sí. si es relativamente cierto. O- Se está o no, hablando de si pero vean, mete- pero vean, antes de que, o sea, yo quiero decir algo, y es que de este Cervantes se conoce muy poco. Sí. Y yo creo que eso ya lo hemos recalcado hasta cuando estábamos haciendo la biografía. Porque vean que en la biografía decían de que Cervantes no se conoce ni siquiera un retrato exacto. Ajá. Entonces, o sea, que uno sepa cada cosita de la vida de Cervantes es muy difícil. Yo creo que para saber cada cosa de la vida de Cervantes hay que ser una persona muy analítica y leer cada uno de sus libros los escritos sí. que haya dejado. Algo muy importante, siguiendo con lo que dijo Steven sobre el Quijote apócrifo, es que lo tratan de piratería literaria. ¿Esto por qué? Esto porque los libros fueron traducidos en muchos idiomas, ¿cierto? Y el original era castellano, y en las traducciones se mentía sobre lo que decía él, entonces por eso se dice que es literatura pirata. Bueno, yo Lol. quiero... bueno, dale, Mili. Vean, es que en esta parte pues todos sabemos que él tenía como una máscara que le permitía como decir mentiras y presentarse así ante los demás, como ay no, yo estoy bien y todo eso. Entonces en esta parte cuando ellos comienzan a hablar, que el cura comienza como a retarlo y a preguntarle cosas, él en la primera parte se muestra como muy calmado, muy cuerdo. Entonces aquí el cura hace como una alusión a esto y dice que él ya se está desprendiendo de su locura por la forma tan simple en la que responde. Yo Porque creo él que antes no estaba era así. triste, pues, y Él antes era muy efusivo. Él antes le preguntaban cualquier cosa y ahí mismo el parlamento sobre la caballería y todo eso. En cambio acá le preguntaban cualquier cosa y respondía como Como muy... lo necesario. sí, como lo necesario, muy intelectual Como y todo una eso, pero ya, persona lo normal. justo. Entonces,
en O sea, que esa se- parte, o sea, lo que yo quería decir respecto a lo que dices, Meli, es que el cura, a pesar de que él esperaba que él estuviera sano, el cura Él también quería se que él sintió como, contestara. ¿es en serio Don Quijote? No, eso no. Entonces, Y hasta en esa frase que él dice se siente como que estuviera triste porque él le dice Ajá. que él esperaba le dice más. Dios te tenga de su mano, pobre Don Quijote, porque él es como, ay, no, lo perdí. Esperaba más de ti, Don Quijote, esperaba más de ti. Bueno, y entonces el barbero, a ver, pues continuando con la historia, el barbero sintió lo mismo que el cura, por lo tanto el barbero también empieza como a meterle cosas y decirle como, ¿qué harías tú o qué piensas sobre esto? Pero mira, esto me hace recordar lo que pasó con la historia de la mujer que era infiel al marido, que, ¿cómo es que se llamaba? La No del sé. curioso impertinente. Sí, la del curioso impertinente, puesto que ellos ya como Camilo. que estaban Camilo. viendo que Quijote tenía ya estaba en cordura y solo respondía con respecto a aspectos intelectuales. Entonces como que no lo quisieron dejar ahí y empezaron a indagar más acerca del estado de cordura de Pero Quijote. ven que acá algo Entonces, digo yo que ahí fallaron, le dieron esa chispa para que regresara. Pero aquí algo me Pero- da mucha risa y es porque Quijote, cuando el barbero empieza a hablar, Quijote le dice como rapador. O sea, no le dice barbero, sino que le Una dice como rapador, abreviación señor de eso. rapador. O sea, le está haciendo, está como menospreciando que usted Ah, solamente es le- una persona que sabe Y usted es un cortar barbero, cabello. Usted no sabe más nada, así que mejor no hable. Y vea que le dice, aparte que le dice señor rapador, es donde le dice que no será impertinente, sino perteneciente. Bueno, en esa parte cabe aclarar que lo que él quiso decir es que él no tiene por qué decir qué hacer sabiendo que él no pertenece a eso. Entonces, pues Don Quijote ya está como todo raro y todo eso, pero después le empiezan a dar más bomba, pues le empiezan a preguntar más cosas y le empiezan a contar historias. Y ahí Don Quijote empieza otra vez. Pero eso, pues ya lo voy a contar. Dale. Pero Don Quijote también le dice que, pues que no le iba a decir, espérate, que no le iba a decir la prevención porque no quería que amaneciera mañana en otros, pues que le dijeran a otros consejeros y que se ganara él como el atributo de eso. Es que, o sea, Por el es que en trabajo de esa, Quijote. en esa A los época... arbitrios. O sea, en Exacto. esa época era como, pues vos no te puedes meter en eso. Y él suponía que le iban a contar a algún consejero lo que él dijera, lo que suponía de esto. Y por eso lo era que él tanto, tampoco él quería tenía hablar. miedo, ajá, pues no, Aquí- ¿para qué digo algo Él no que quería hablar, era para que no utilizaran lo que él decía como en la En boca contra de de otro, él. en contra de él. Pero entonces ahí el barbero también le responde que no, que le promete que no le ¿Verdad? va a decir nada. Vean que Esteban va a decir algo. Pues referente a lo que dijo Silvia ahorita, lo de la majestad y los arbitrios, en mi pie de página explican algo sobre esto. Entonces dice, los arbitrios, es decir, los presuntos remedios más o menos fantásticos para los problemas económicos o políticos de la monarquía española, florecieron sobre todo en el siglo XVII. Y Cervantes se contó entre los primeros en Satirizarlo. satirizarlos Satirizarlo. literalmente, satirizarlos literariamente. Pues, o sea, eso demuestra como otra vez que Cervantes atacaba o en cierta manera tiraba las Pero indirectas hacia la monarquía. vean que acá algo me genera, que ahora que dices satirizarlos, algo que me genera gracia. Y es que Quijote, siendo un libro de sátira y comparándolo con un libro que en el libro del Quijote se habla, es el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes fue uno de los libros prohibidos de la iglesia. Sí, ¿Y Sí. por qué Quijote no fue un libro prohibido de la iglesia? porque, a ver, es que No hay una respuesta. es- ¿Por qué? Porque si uno dice como que, pero es que es muy raro. Porque que es las raro. ediciones, la edición que se dio en España no se cambió para nada. Es que Y eso yo fue lo se que lo di a estábamos Manuela, a hablando. Daniela y a la profesora para un artículo que yo había encontrado sobre la Inquisición en el Quijote. Pero en Portugal Sí, sí cambió mucho. Es Sino que- que Y entonces resulta- acá me Omitieron parece muchas muy partes. raro y es que, Ajá. Cervantes tenía relación con alguien Pero Cervantes en tenía el... mucha Sí, relación. O sea, claro. pero Obvio, pero rey, puede él ser, recibió o la sea, carta del rey. él recibió la carta del rey y todo, pero aún así Del un duque, rey del- que ven que están tirando pullas a su imperio, ¿cómo va a dejar que digan tanta cosa en el Quijote de puya hacia la iglesia? Porque veamos Pues, algo, pero entonces, espere, yo veamos considero- la pirámide de clase social en ese momento. Estaba primero ¿Ah? el rey, pero el rey, ¿quién lo mandaba? ¿Quién era el consejero del rey? Los papas. ¿Quién para que un rey sea un rey con fundamento tiene que tener relación con el papa? Entonces acá el rey se escondía
o el Papa dejaba también que Cervantes dijera todo eso. No, yo Porque creo en que España es no se que cambió. yo no creo que tenga Yo nada tampoco. que ver con eso, por el hecho de que yo pienso que más bien en ese tiempo lo veían como un libro de entretenimiento. Sí. Sin embargo, esta obra pues tampoco es que satirice a la iglesia. Pero ¿por qué en Claro, Portugal, porque en Portugal venga, se es un quitaron régimen párrafos? distinto. No, es No, que sí, Europa, Pero es bueno. toda Europa. Yo quiero decir algo. No, es diferente. Yo Es que Es diferente. en la Inquisición, en la Inquisición de Portugal les hirió mucho que hablaran pues de la iglesia. Cuando nombraron el Paternoster, pues les hirió porque en los libros era prohibido decir Nombrar estrictamente cosas en lo que la iglesia le enseñaba a sus seguidores. Pero Pero mire es que el entonces, Papa Pero para los el españoles Papa de no. España es igual al Papa de Portugal. Es muy diferente para el de España. No, porque el Papa ahí de no están España- satirizando no, nada. el Papa que se ve en el mundo es el España, es el Papa de todos. Pero es que ahí no era el Papa, ahí Existe era la solamente un Inquisición de Papa. Portugal. Pero es que eso también ¿Y dependía de quién la, rige al Papa? literatura. Del tipo de cada literatura. país. Vení. Porque o sea, cada país se regía por una diferente literatura y eso lo comandaba que era la Ferrata y que tenía, pues, tenía enlaces con el Papa también. vea, pero entonces hay una contradicción con lo que Angélica dice, porque mire, obviamente en el libro vemos que siempre hablan de lo católico, pero siempre es como en contra, pero mire que cuando yo leí lo de Rata, todas las aprobaciones que hay del libro siempre dice que la aprueban, que porque nunca van contra la fe católica, ni nada. Entonces no entiendo. Sí, Es que mira, existe algo acá. No, pero- Angélica, ¿puedes dejar hablar Sí, a ya lo voy a dejar hablar. Termina. Bueno, sí, no, solo era eso, pero responde a lo que usted iba a decir, porque, o sea, entonces yo me siento muy confundida porque se supone que en el libro sí hablan contra, ya que el paterno se vea que la atenta cuando, como se hacen lo de la Virgen y todo eso, pero vea que en todas las aprobaciones dice que no, entonces, ¿tenía rosca con esa gente o qué? Rosca. Dile. Sino que resulta que en el régimen que estaba en el gobierno que existía en la época de Lazarillo de Tormes, el libro, recordemos que hacía sátiras hacia el rey Felipe II. Recordemos que, bueno, no sé si era Felipe II, en todo caso fue hacia uno de los reyes, quienes lo caracterizan como uno de los personajes de Lazarillo, siendo una persona incoherente y que fingía ser de la burguesía cuando no era nada. Y esto lo tomaron los escritores, los lectores, como una referencia hacia el rey y una sátira del mal gobierno que planteaba hacia el país. Y esto en relación con el Quijote, pues tiene que ver mucho también con la Inquisición, que como decía Daniela y como decía Angélica, respecto al régimen que se planteaba y a las características de la religión de cada país. Entonces, ¿qué pasaba con Portugal? Como Portugal la Inquisición fue... Respecto a la Inquisición de Portugal, pues se sabe que fue un poco más rígida, puesto que en Portugal se veía más este tema de las otras religiones y el régimen católico, pues en auge era muy poco pues representado. Y en España, como ya tenía muchísimo más auge, pues se sabía que tenía mucho más peligro las obras que eran apócrifas. Entonces ahí como que es carente de sentido porque en el Quijote, en la edición de Portugal, hay ciertas cosas que no van y en España porque todo el libro sí es publicado como tal. También se dicen que Lazarillo es como una crítica de la sociedad, porque relata sin piedad la sociedad de la época, crisis económicas por las continuas guerras, gran injusticia y desigualdad social, miseria, hambre y proliferación de vagabundos y estafadores. Vean, acá se verdad que estamos diciendo que porque en Portugal es diferente que España y no. Y es que en Portugal existía el mismo rey que estaba en España, porque ese rey era Portugal bajo la casa de Austria. Y los reyes que estaban en la casa de Austria o los que hacían parte de la casa de Austria era Felipe II de España, el rey de España. De España, Y después sí. pasó Felipe III de España y después Felipe IV de España. Entonces, acá se ve que personas que estaban no como el rey, sino como debajo del mandato del rey, cambiaron esto, o pudo pasar de que Cervantes dejó que dejaran cada una sin ediciones Es aquí. que eso también depende del pensamiento de la época, pues del lugar también. Pero es O que sea, es muy raro o porque, sea, hay un tipo de aquí hay una rosca ahí con el contradicción, hay una rey. contradicción porque vea, se rige el mismo rey, se rige el mismo papa, Cervantes critica a la iglesia, Cervantes critica lo que era España, Cervantes criticó que echaran a los moros de España.
sino que Y lo vean que cuando sí. se echaron a los moros de España, ¿quién estaba demandando? Lo que salva a Felipe. Cervantes de que el Quijote no sea un libro prohibido por la iglesia, que sea contado como un apócrifo, es la relación que tuvo con el rey en la batalla de Lepanto. Y que también pues fue un libro que en sí ocultaba todo eso a través de la historia del Quijote y a través de la comedia satírica. Entonces es como que no le daban tanta importancia. Bueno, yo creo que ya nos extendimos mucho, ya es hora de que continuemos con la historia. Y bueno, acuérdense de que... Sí, va. Espera, Dani iba a decir una cosita pequeña de la pues, anterior de lo que se estaba De hablando. lo que estábamos hablando. Sí, Bueno, primero- lo que estábamos hablando es que este Cervantes ya había hecho pues el libro y ya lo había repartido, pues ya estaba en la editorial. Y lo que pasa es que la iglesia lo revisó ya después cuando muchas personas tenían y este libro tomó mucho alcance. Entonces era ilógico quitarle algunas cosas cuando ya lo habían leído. En cambio, en la segunda parte necesitaron certificados de la ferrata, de la religión, del papa, de todo el mundo. Pero aún así lo publicaron y vean que el segundo libro tiene más sátira que el primero. Sí, Sí. mucho más sátira. Pero para mí Cervantes como que la sabía Sabía- meter, porque sí. en el Lazarillo es como muy directo y pum, y ya. Y no, y aparte Ajá. que la sabía meter, él no era bobo. Porque él Porque es metía que él da cosas a él- favor. ajá, y él metía personajes dentro de personajes que se trataban de la vida de él. O personajes que vivían al lado de él y los metía en el Quijote como otro personaje. Porque vean que cuando estaban hablando de el cautivo tenía un amigo, que Agimorato. Bueno, Agimorato sí existe en la vida real. Y Zoraida sí existió en la vida Pero real. vea que sin embargo yo lo que también opino, sí, de medio acuerdo, raro, como otro nombre. Ajá. lo que yo opino de acuerdo a que estaba leyendo pues la segunda parte, a mí me parece que la primera parte fue la mejor y aparte de eso fue porque la escribió Cervantes. Porque vea que en la segunda parte dicen que hay dos autores. Uno y que el otro habla, uno en primera persona y el otro habla en segunda persona, pero el segundo lo ponen como anónimo. Cuando va en los capítulos, ahí se... Disculpa, no son autores sino narradores. Bueno, yo quería decir antes pues, de seguir continuando con el relato, que esto no se censuró, fue pues según lo que estoy leyendo en un documento que se llama Cervantes ante la censura, y dice: El Quijote es como todas las obras maestras de la literatura, un continente casi inabarcable, dividido en una determinada cantidad de zonas que el lector inteligente debe explotar y analizar concienzudamente. Aquí mencionan que Cervantes, como Dios en el Génesis, piensa que no es bueno que el caballero esté solo y le pone en el oficio de reclutar un escudero en la persona del rústico Sancho Panza. Aparece otra de las ingeniosas defensas de Cervantes contra la censura inquisitorial. En la misma forma en que Don Quijote es loco, Sancho es simple y mentecato como consecuencia de su ignorancia, por lo que tampoco es particularmente responsable por sus dichos y hechos. Sin embargo, hay un aspecto digno de tenerse en cuenta, y es que Don Quijote tiene a través del relato largos periodos de lucidez y un buen juicio de ejemplares, lo cual en cierta forma fue un desafío muy sutil que los censores en ningún momento captaron. Es decir, que la locura de estos hombres o la insensatez de ellos hacía que pudiesen pensar de esta manera, y pues por eso no lo censuraron. Ah, bueno, Silva, ahora sí puedes seguir. Sí, con la historia. Bueno, Bueno. siguiendo ya con la historia, pues ya Carajo. volviendo al tema en sí. Bueno, ellos pues después de que Quijote demuestra toda su cordura, digamos, llamemos la cordura en este momento para Cordura, hablar entre comillas. entre temas de la monarquía y todo esto, si no estoy mal, o sea, el barbero y el cura empiezan ya a hablar como que ¡Eureka! Lo hemos logrado, hemos hecho que Quijote recupere su cordura después de un mes, después de tanto trabajo, después de tanto sacrificio, ¿cierto? Pero entonces ahí el Quijote sale como que no, yo lucho por mi caballería andante, yo lucho por Amadís de Gaula, yo lucho porque tengo mis... Amadís de Gaula porque por mis ideales de que la caballería andante como que nunca vence pues, y por decirlo así, seguía como con ese relato. Y vean de que aquí con lo que dices de Eureka es muy raro, porque vean que ellos son demasiado raros. Yo creo que el raro aquí no es Quijote, sino el barbero y el cura. Porque ¿quién los entiende a ellos? Después de que él está bien, ¿por qué mejor no dejan de hablar de caballería durante un año y
y no tocarle este tema, sino volverle a tocar el tema para que este man se vuelva y se ponga loco. O sea, me encanta. Pues Aquí me encanta la forma en la que ellos se creen doctor. Yo a veces pienso que ellos también disfrutaban como que... Ver la locura, Sí. la Es que locura sí. entre comillas. Sí, es que el Es que cura mire también que era el muy cura aficionado. y el barbero, ellos mantenían discutiendo quién era el mejor Sí, caballero. porque Maese Nicolás era como que... uy, Miren, los en libros esa y parte todo. a mí me da mucha risa porque lo que sigue es que La sobrina. la sobrina dice como que, ay, no, que me maten si Don Quijote no va a seguir siendo caballero, porque ella está como súper emocionada, como, sí, bien, y él lo que responde es, voy a morir caballero andante. Entonces como, ay. Y aquí, o sea, dice, caballero andante de morir, y baje o suba al turco cuando él quisiere, y cuan poderosamente pudiere, que otra vez digo Dios que me entiende. Aquí mínimo podemos pensar que turcos hace Bueno. referencia a Cervantes con toda la batalla de Lepanto, Entonces- cuando estuvo encerrado. Entonces ahí El barbero. suplicó el barbero que le dejaran de encontrar una historia. Y a continuación Uy, la historia. sí. O sea, pero yo digo Ajá. que, Historias. que Quijote no haya contado, o sea, yo creo que un aplauso para Quijote. No Por hubiera primera vez. interrumpido. O sea, La que segunda no, interrumpió. o sea, no interrumpió, se quedó calladito escuchando y aparte quiere escuchar una historia. O sea, Quijote te la rifó, se la rifó. Se O sea, la- ese man es la primera persona que dice, no, eso no es así, eso es de tal forma. O corrige los vocablos. No, pero pues yo creo que es muy genial que Don Quijote pues, no haya cambiado sus pensamientos, porque es Más- que él no estaba loco, él tenía pensamientos diferentes a los de los demás. Y pues que a mí me parece muy gracioso es el hecho de que la sobrina y la ama estaban ya convencidísimas, ¿no? Él está bien, él no vuelve a eso, mejor dicho. Pero, sin embargo, nos damos cuenta pues de que él no ha perdido sus ideales, simplemente ha mantenido callado seguramente para después Hacerles tener creer. otra salida. Y yo creo que a todos nos gustó esta parte cuando leímos como que el Quijote volvió a renacer, porque... Sí. el libro- Con esa frase de donde- caballero ajá. andante de morir. Sí, porque donde el libro Sí, hubiera como, seguido como sí. en la temática de como que, ay, Quijote recuperó su ¿Verdad? cordura Qué y todo pereza. esto, Ay, hubiera horrible. sido como muy aburrido. Entonces fue como que, wow. Se pierde la ¿Saben que esencia. hay algo Sí. muy chistoso y era que mientras estábamos leyendo esta parte del Quijote, esa parte la leímos todos juntos, Luis y yo nos encontrábamos en una esquinita Ajá. y cuando dijeron caballero andante de morir, nosotros como por fin Bien, regresó, sí. regresó nuestra alma, regresó Sí. el Quijote, lo que nosotros Más tanto amamos. más cuando él plantea que él va a recrear el mundo de la caballería de la actualidad, porque dice que es necesario para, pues a mí es necesario para el mundo. Entonces pues el barbero y el cura como que dicen, ah, pero es que eso es innecesario, es ineficiente. Aún así él como que defiende los ideales de él y plantea que lo que quiere hacer es recrear la caballería en la actualidad. Bueno, Vean. entonces la historia Bueno. que el barbero El barbero. iba a contar, a mí se me hace mucho alusión a lo que era el Quijote. Yo creo que él se la hizo como tirándole a él. Porque es que la van a ver y es lo mismo. Miren, yo les empiezo a contar. Había una casa en Sevilla que era donde llevan a todos los locos. Y ahí habían internado a un hombre que porque era falta de juicio, ¿cierto? Entonces decían que ese hombre era graduado y todo, pero por la opinión de muchos resultó en ese lugar de locos. Él era graduado en canones por Osuna, que Osuna es como una universidad. No, Osuna Sí, es un un puerto. es un puerto. No, Un puerto Osuna es tierra. una universidad menor cuyos graduados tenían poco prestigio. Canones, derecho canónico. Entonces lo que decían era que no Pues, importa pero- que tuviera pero los qué pena, títulos que fueran. antes de que continúes, es que yo digo que era un puerto por lo que habían mencionado en los capítulos anteriores. En la del cautivo. Ajá, que iba, sí, que pero- iba a llegar por pero es que- Osuna. Pero es que él se recuerde había que equivocado. ¿La del cautivo o fue- fue la- no, no, fue la- Dorotea. fue Dorotea. Dorotea lo Fue mencionó Dorotea, sí. y el cura mismo pensó, ya está porque dijo eso, si eso no es un puerto, entonces el cura la salvó, o sea, no sé, Ah, no era un qué puerto, pena. fue, sí, fue la, sí. fue la equivocación de que ella dijo Ah, eso. sí, sí. Entonces Meli, Bueno, continuando. entonces resulta que este hombre tenía muchos estudios y eso como que lo medio salvaba ahí de que lo tildaran de tan loco, ¿cierto? Entonces él mismo comenzó como a decir, bueno, yo no estoy tan loco, yo no merezco estar en esta casa y todo eso. Entonces él le escribía al arzobispo suplicándole que lo sacara de allá, que porque esa era una miseria en la que él vivía. Entonces, Pues que Entonces eso no era los cierto. parientes no querían, que él tenía que estar allá encerrado hasta la muerte. Pero Es que ¿por mire, qué? era Porque querían porque- gozar de su hacienda. Es que él entonces- que era un hombre de dinero y
pues la familia prácticamente se quería aprovechar de eso, de la supuesta locura que él tenía. Era como Quijote, Entonces, pero solamente sí, que la familia no se literal. aprovecha. Ajá, pero vea que sin embargo era... Pero no era la familia la que se disculpa. aprovechaba, la familia estaba engañada. No. No, la familia No. sí ¿En se esta aprovechaba. Sí, en Sí, esta se historia. aprovechaba de que él tenía hacienda y por eso lo tenían creía allá. loco, pero igual Pero lo quería tener ahí encerrado era para quitarle lo que él tenía. Bueno, entonces el arzobispo pues se persuadió por los billetes y Mire, es que lo que pasó ahí fue que ese man comenzó a mandarle cartas y cartas ¿Qué y cosas. billetes son cartas? Billetes eran cartas. Comenzó a mandarle muchas cosas al arzobispo para que como que le prestara atención porque él ya no quería estar ahí porque él sentía que él no estaba loco. Pero Bueno, vea que sin entonces, embargo... el arzobispo, ¿cómo se dice? Contrató. No, Le dijo mandó a a un un capellán. a que mirara, a que le dijera al rector de la casa que sí, eso sí era verdad. Lo que decía él. Esa parte O sea, es es muy que mira, caja. Sí. Lo que pasa es que el loco le mandaba cartas que decían lo que ya habíamos mencionado, de que sus parientes pues lo tenían allí, pero que eso era muy falta de injusto y todo. juicio. Sin embargo, no sabemos si realmente estaba loco o si no. Porque pues igual cualquiera desea tener su libertad y convence Obvio. a cualquiera de que Pero no está miren, loco. lo que él probó Pero- ahí era justo como lo que Don Quijote estaba haciendo, que era aparentar que estuviera normal, porque el capellán tuvo la oportunidad de reunirse con él como el tiempo durante 1 hora, y en eso hablaron y hablaron y hablaron, y él dice que él nunca le escuchó decir algo disparatado, Incoherente. loco, incoherente, nada. Hasta que llegaron, pues porque él ya cuando se iba a ir, todo contento que el rector entregó su vestuario y le entregó todo, él se iba a ir a despedir de los amigos locos. Entonces cuando llegó a una celda donde el amigo loco, ahí es donde Empieza con Ahí el es loco donde furioso. El empieza. loco le furioso. dice que bueno, que ya se va a ir, que porque él está bien, que no, pero el amigo loco le Le dice dice, lo tú estás contrario. bien, entonces yo... Le dice, entonces, si usted está bien, yo estoy, bueno, algo así, Es que se Empieza- compara con él, si vos vas a salir y que supuestamente estás bien, yo estoy mejor dicho como... Pero Es que antes empieza a de- relatar una historia como de la filosofía, o sea, de lo griego otra vez, de la mitología No, griega. eso era lo que sí. pensaba un hombre, o el siguiente. Pero antes de todo eso, el arzobispo le dice al capellán que primero que todo hable con el loco, a ver si hiciera falta de juicio o si no, que lo sacaran de ella, que le merecía pues la libertad, que lo pusieran en Ah, libertad. sí, y vea que él ahí es donde le dice, yo sé que estoy bueno, replicó, y no habrá para qué tornar a andar estaciones. Cuando él ahí le dice, vos bueno, dijo el loco, ahora viene yo dirá, anda con Dios, pero yo os voto a Júpiter. Vean acá, Sí, acá aquí me se habla genera de algo de filosofía. risa, filosofía otra vez. Sí. Acá algo me da risa es porque dicen el loco furioso. Si vemos el loco furioso es aquel, en esta época es aquel que sufre de ira, y lo cual sería Que se una rabia. esquizofrenia. Porque el No loco siempre furioso. tiene que ser un esquizofrénico el que sufre. O porque de por sí porque las fases de que tiene la esquizofrenia es que la persona escucha cosas y esas cosas lo hacen volverse una persona agresiva. Y vea, O por ejemplo los síndromes de múltiple personalidad. Y yo ahora les voy a decir algo sobre qué creo que Quijote que tiene. pero bueno, y vea, y más siguiendo pues ahí adelante. con la historia, ya el capellán se da cuenta que él no está bien, o sea, que está loco, pero ¿por qué? Porque el loco le dice que no sabes tu licencia y yo menguado que lo podría hacer, pues como digo, soy Júpiter tonante y yo puedo amenazar y destruir el mundo, entonces ahí es donde el menguado... Pues, o sea, una partecita antes que es que el loco le dice, tú libre, tú sano, tú cuerdo y yo loco, yo enfermo, yo atado. A mí me gusta mucho esa frase porque Sí. es como que, o sea, estamos en las mismas condiciones Como y usted la lo van a liberar. supercomparación. Ajá. Y a mí me están dejando aquí sabiendo que Sí. pues si usted está bien, yo estoy genial, pues mejor dicho. Sí, Y a mí me parece muy curioso, o sea, siempre me ha encantado que en este tipo de literaturas hablen de filosofía, sí. pues de es los que dioses yo digo griegos que como Cervantes tenía muchos conceptos de Ve, filosofía. Romanos, perdón. Porque mira que él ahí toma en cuenta la sátira aplicada desde un aspecto filósofo sobre una crítica de la sociedad. Habla sobre Neptuno y habla sobre Júpiter. ¿Quiénes eran estos? Eran dioses griegos y romanos. Romanos que, sí, pero en sinónimos tienen nombres griegos también. Ajá. Que Pero- serían Poseidón y Zeus. después está hablando Zeus. con sí. Pero es que lo que me parece muy interesante es que ya habíamos notado que que Cervantes le gustaba mucho la filosofía. Pero aquí en esta parte se equivoca, porque Júpiter es Poseidón en la filosofía griega. Y Neptuno es Zeus. Y él se equivoca, o sea, dice que Júpiter tonante, que tengo en mis manos los rayos abrasadores, que puedo y suelo amenazar y destruir al mundo. Eso lo habíamos hablado en filosofía y él es Poseidón. algo que me pareció charro fue que después de que
el loco le dijo que era Júpiter. El otro loco le dijo que yo soy Neptuno, el padre de Dios de las aguas. Lloveré todas las veces que me antojara y fuera menester. Ajá, pero... Entonces después el capellán, pues que ya sabía que estaba loco, le dijo que no sería bien enojar a Júpiter, que vuestra merced se queda en casa. Pues así le Ay, hizo qué saber que no lo pecado. llevaría y qué pensaba. Es Júpiter es Zeus, Sí, Dani, Júpiter es corrigiéndote. O sea, Perdón. Es que, o sea, después de que hablaran con los locos, a mí me parece muy sorprendente que al final el capellán decida no llevarse a... es que fue muy charro Es que porque, cómo decir el o sea, dice que escuchó todo el Neptuno iba a ser parlamento llover. y el capellán como que se quedó pensando, entonces, o sea, le dijo como que al rector y los otros se Ay, empezaron, no, se a, reír, comenzaron a reír. se empezaron a reír y lo dejaron, o sea, y el final del cuento es como que lo dejaron en la casa, le quitaron todas las ropas, O sea, el es que el capellán mejor se dicho fue ya y todo. estaba listo para ir. Es que ya lo tenía desnudaron, El y ya. nuevo licenciado Prometió nuevos quedó y sin decentes. casa y acabó sin Y cuento. vean que esperando de que se acabe el cuento, yo quiero decir que, o sea, para mí este loco furioso, ¿qué era? A mí me parece que el loco furioso tiene un trastorno de identidad disociativo. Porque vean que él dice que él es Zeus, que él es Júpiter y que él es Neptuno. Sí. Entonces aquí vemos que se presentan dos personalidades de este hombre loco Alternas. furioso. Y vean de que el trastorno de identidad disociativo es una enfermedad mental que se caracteriza por la existencia de dos o más personalidades en una persona, cada una con su propio patrón de percibir y actuar en el ambiente. O sea que vemos que él no siempre se comporta como una persona loca. Él Es relativo actúa respecto a las diferente, personas ajá, con las que con lo que habla. estábamos diciendo al inicio. Ah. Es que quien Entonces diría... así es Quijote también. Así puede ser Quijote, pero no tiene que ser una persona con trastorno disociativo. A mí me parece que Quijote tiene otra enfermedad mental que no es tanto la locura, y no me parece porque Distorsión de realidad, de eso no estamos es hablando distorsión tú de y yo. realidad. Yo Eso, creo que él tiene depresión, ¿no? vean, eso se llama, para mí, yo he leído algunos casos de esos y se llama maníaco-depresión. Muchos creen que la depresión es solamente de tristeza y no. Ya estamos hablando tú y yo. Ajá, eso es lo que al inicio Ajá. de la clase anterior hemos estado hablando sobre la maníaco-depresión. Quiero decirles que la maníaco-depresión es un episodio depresivo donde se reconoce principalmente por un humor sombrío predominante. Sí. Sombrío. Sombrío predominante. Fíjense que el Quijote tiene un humor bastante... Él sí tiene Humor mucho. negro. Sí, mucho. Humor negro total. Y dice que este humor se reconoce por la irascibilidad, por los momentos de tristezas, las crisis de llanto, falta de autoestima y todo eso. No creemos que el Quijote tiene falta de autoestima ni nada, sino me parece que Quijote, al él estar tan solo, leyendo sus libros, Sí. y al estar cada rato lee, él cree que eso que está ahí es real. Y por lo que él debe poner en práctica lo que es real, que es lo que él piensa. Por Sí. eso es que él, cuando insultan a la caballería, él se siente mal. Porque él fue lo que lo sacó del tedio. Ajá, porque eso fue quien le ayudó a él a superarse. Sino que referente a lo que estábamos hablando Angélica y yo, para terminar pues de este concepto, tengamos en cuenta que el Quijote era una persona muy solitaria y pues él se aburrió del tedio que tenía a su alrededor y quiso crear otra realidad totalmente diferente, llena de aventuras para, por decirlo así, no recordar su vida como tal, porque tengamos en cuenta una persona aburrida que no tiene nada que hacer, que ya podría decirse que es como una papa, así, que no se va a aburrir y se va a poner depresivo. Entonces lo que hizo fue tener una distorsión de la realidad para sacar el tedio de su vida. Bueno, vea, yo quiero decir algo de acuerdo con pues, la historia que estaba contando el barbero. Vea, esa historia el barbero la contó como para aclararle al Quijote o tirarle indirectas, decirle que el que es loco nunca va a dejar de ser loco. Entonces ella está como tratando de decir que el Quijote está loco. Y Quijote ya está todo indignado Ajá, porque empieza a ver en su, como, o sea, en su ¿y esa respuesta, historia a qué se debe? en su Ajá. respuesta, él es como que pues esto a qué se debe. Él dice, y es posible que vuestra merced no sabe las comparaciones que se hacen de ingenio a ingenio, valor a valor, hermosura a morsura y de linaje a linaje. Y se mete por y ya después de este lado se empieza a meter por la caballería andante y por Amadís de Gaula. Y con Ay, toda hace la unas familia de Amadís de Gaula, Pero porque Uy, le hace nombra unas comparaciones. al hermano, al... espere, al a Amadís de nieto. Gaula, el nieto es Lisuarte,
el hijo es Esplandián y el O papá sea, es que y toda el esa papá historia es y el en- papá de Amadís de Gaula. Entonces, O pues sea, él dice, él aclara lo que él piensa y Pero no- siente no respecto menciona a al los hijo, solo al caballeros. nieto y al padre. Es que igual, o sea, yo pienso que Don Quijote sabía lo que, o sea, lo que pensaban de él, pero él sabía también que él estaba consciente de las cosas que estaban haciendo. Y ven que acá algo me genera mucha risa y es porque este Quijote dice que yo, señor Barbero, no soy Neptuno, el dios de las aguas, ni Exacto. procuro que nadie tenga Y entonces, que yo siendo este. entonces ahí es que el barbero es el que empieza a hablar de caballería. Entonces ya pues Don Quijote lo continúa hablando de los Ahí actores. empieza él a hablar como de otros personajes De otros y como que él los toma de referencia y sabe cada uno cómo es. Y para ya terminar, en la última parte, él vuelve a mencionar a un personaje ficticio que, no sé, me gusta, me encanta en realidad, y es Angélica la Bella. Él dice ahí sobre lo que pasó Ay, con sí, es muy Meodoro, atrevido. sobre la señora Angélica, y pues, yo Y creo con que, Reinaldos lo que o pasó sea, con aunque él. Cervantes le cantaba Luis Barahona, yo creo que el personaje de Angélica para Cervantes no era el más agradable de todos. No, al contrario, Porque- porque Don Quijote defiende. Pues ¿no? sí, pero es que Cervantes se burla de ella como personaje mujer, pero al igual la ama como personaje en las historias. Porque él dice que él, o sea, a él no le gusta como Medoro peleó por ella, pero aún así le gustan las historias que cuentan con ella. Y en esa Ajá. parte también dicen que en los poetas es común que tiren sátiras sobre las damas que no son como correspondidas o que no los atienden como deberían. Y aquí les tiran Entonces ahí, sátira sí, ahí es angélica. que comienzan a decir que como Sacripante o Roldán, que fueron poetas que, o sea, se refirieron así a las damas fingidas o pues aquellas que no los escogieron a ellos. Y ahí es donde pues hacen referencia a eso y ahí termina el capítulo diciendo que oyen un ruido Que están hablando, en el patio, entonces todos ¿Qué? fueron a ver qué es. que era la ama y la sobrina, pero ya en el segundo, en el capítulo. No explicamos. antes de terminar el capítulo, yo quiero decir algo aquí que es, o sea, que mencionan un poeta castellano como de la hermosura y todo esto, y esto Ajá. hace referencia a Lope de Vega, autor de la hermosura de Angélica la Bella. Ay, por eso fue que yo hice mi discurso así. Ajá. Bueno, hemos finalizado el capítulo Capítulo. número 1 de la segunda parte. Comenzaremos con el capítulo número 2 que se llama, que trata de la notable pendencia de Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote con otros sujetos graciosos. Bueno, entonces este capítulo empieza que ellos habían escuchado unas voces, a ver, que Don Quijote, el cura y el barbero habían escuchado unas voces que eran de la sobrina y la ama, que estaban, ellos como que Sancho Panza llegó a visitar a Don Quijote y ellos no lo querían dejar entrar, que porque primero que todo, él fue también culpable de De todas las las cosas que andanzas, hizo ajá. Don Quijote, de toda la locura, de todas las hazañas. Entonces Don Quijote se da cuenta de esto y dice que no, que él fue el que la sacó de la casa con engañifas. Ah, no. A ver. A mí, Sancho Panza dice que no, que todo eso es mentira. Primero que todo, que porque fue Don Quijote el que lo sacó de las andanzas, prometiéndole una ínsula que hasta ahora él todavía la sigue esperando, pero que Don Quijote no Ajá. le ha llegado con nada. A mí me parece muy horrible como lo tratan, pues lo que le dicen al principio, le dicen mostreco. Y mostreco pues significa propiamente animal sin dueño. Sí, uy. Y entonces pues, ¿cómo le van a decir Y- eso? Pues ya me da mucho Yo miedo. pensé que como mi libro no tiene pie de página, yo pensé que era de monstruo, de feo. Y yo ya les iba a preguntar De feo, que Quijote por- era muy feo. No, Pues de por sí él sí era feo. Sí, él, pues sí, él Ellos era muy eran feo, feos, era de pero- verdad sí. Pero pues tampoco. Y en parte aquí Sancho tiene razón, porque, o sea, lo están culpando a él de algo que él no Él ha no hecho hizo. y Ay, toda pero la es que culpa mire, la tiene Simplemente Quijote. fue muy noble al seguir pues Ellos, verdad, sí, seguir a ellos su no amo. tienen belleza física, pero intelectualmente y en forma de como ser de personas son muy bonitos. Porque igual, aunque hayan pasado tantas cosas y todo eso, pues Sancho siendo una persona tan paciente Sí. y Don Quijote siendo un hombre tan inteligente. Además, mira, muchachos, el pie de página que yo había leído en el capítulo anterior decía que llevaban 9 años ya juntos. Ajá. Eso era mucho tiempo, ya ellos los tenían que conocer Ah, muchísimo. Oiga, en cambio, pero- en el pie de pero- página mía decía que 3 meses. Tanto a pero llegar, en tanto que realidad llegaron solo a era un comer mes. juntos. Que del eso- mismo no, es plato, que mire, llegaron a- eso, pues estos periodos que dicen en el libro, porque antes decían que
ellos llegaron al pueblo, llevaban 8 meses siendo escudero y que hasta ahora había pasado más o menos un año. Lo que yo año. había leído tiene como las fechas reales, dice es como desde el tiempo en el que lo escribieron, porque mencionan es desde el capítulo 37 de la primera parte y dicen el año, y luego en este capítulo en el que vamos y mencionan el año, y entre ellos llevan como 9 años, o sea, es mucho tiempo en el que Pero pues hasta el final del libro. en el que Cervantes se dedicó a escribir la relación que ellos dos tenían. Ah, sí. Muchachos, pero hablamos de que la sobrina la mamá trataron mal a Sancho, es verdad. Es que desde pero el principio, también Sancho trató mal a la Es que aquí ocurre algo. Aquí Le ocurre. Creo que es Espera. porque ellas también al principio de la historia habían sido muy malas con Don Quijote, y recalquémoslo eso con la quema de los libros. Es que aquí ocurre algo muy chistoso, y es que Sancho le sacan cara a la ínsula. Como que yo necesito mi ínsula. Y ellas se quedan como que es una ínsula. ¿Qué es una ínsula? ¿Qué es eso? Y que malas ínsulas te ahoguen. Sí. Pues, es que ella primero empezó insultando y que, pues, que vos de qué estás hablando, pues. Y ya Es que era una cosa de golazo, comilón, ¿o qué? De comer. Pero es que me pareció muy mal porque relacionaron lo que era la ínsula con el aspecto físico de Sancho. O sea, ¿Verdad? Sí, le dijeron que era para sí. comer, para ahogarse y morirse ahí. Ay, o sea, está pidiendo que se mate. Y también le dice que, pues, cuando él les explica que era una cosa para gobernar, le decían que él no era capaz, que dejaba morir a todo el mundo, que eso no le funcionaba. Y vean que ya después que ellos escuchan todo esto, a mí me parece que aquí tratan muy mal a Sancho. Muchachos, ¿ustedes piensan que al final sí él llegue a conseguir una hija? No. ¿Cómo él va a conseguir algo que él no tiene? Pero no, Quijote mire no que Don tiene. Quijote sí se lo puede quitar a otra persona. Pero ¿cómo van a conseguir algo que él no tiene? Porque vean que Casi Yo mata a digo un que sí es posible, vizcaíno. pero no O sea, quiere. Quijote no tiene, o sea, si vemos la parte de Alonso Quijano, Alonso no tiene la plata, el dinero para conseguir una ínsula a Sancho. Y mucho menos, o en la sea, actualidad en la que está. sí, o sea, la familia de Quijote es sostenida. ¿Cómo va a sostener a otra gente? Sí, porque si recordamos Hidalgo, como se había explicado en Lazarillo de Tormes, No sé, pues, con espera. el don, los dones que solo se le hacía ese tipo de nombración a las personas que pertenecían o a la burguesía o a la realeza, y Don Quijote, como siendo un hidalgo, se hacía llamar Don Quijote. es que haciendo pues referencia a lo que es Hidalgo es una persona que se hace pasar por una persona noble, pero, o sea, que no tiene el rango, por decirlo así. Esto se explica en la serie de Tormes y se ve referenciado acá, entonces esto hace referencia a la familia sostenida. Entonces Silva nos iba a seguir continuando la historia. Ah, sí, bueno, entonces Quijote estaba como asustado de que este Sancho fuera a decir alguna cosa mala. Pero a mí en esa parte me parece como muy raro porque Sancho no era así. Pues Sancho no era de esos que se la pasaban peleando, insultando a la gente ni nada. Sancho Se caía rabia, se No, sintió ofendido, ¿cómo así que yo? Sí, porque Descaradas. Sancho manda al diablo a toda la gente. Bueno, Hasta la mamá. Sí. Bueno, Silva, continúa. bueno, entonces Quijote le dijo a la sobrina de la mar que se callaran y dejó entrar Que lo dejaran entrar. y que lo dejaran entrar. Sí, y Entonces, ahí empieza. En ese momento se quedaron Sale el barbero se y quedaron el cura. Quijote y Sancho encerrados. Se quedaron en ese momento. No. Sí, Quijote y Sancho se quedan sí, encerrados. ellos empiezan a En el hablar. aposento se quedan Sí, encerrados sí, en ese Y momento. quedan hablando el cura y el barbero. Quijote escucha lo que Sancho le dice a la ama y a la sobrina. Pero es que el Quijote lo hace con Mamá. una malicia, porque miren que este Sancho es el único que lo entiende, ni el cura, ni la ama, ni nadie. Entonces él lo llama y se encierran y le empieza a hablar de caballería, es que cuénteme qué pasó y Pero es que no, esto o y sea, esto. pero es que es muy charro el principio, porque es que Quijote llega y le dice como que tú, mi fiel compañero, como que somos uno, los dos, y estabas hablando como mal de mí. ¿Verdad? Afuera, entonces No. es como la primera vez que Quijote se pone como Como sad, sí. Pero oye, yo creo Como me que engañaste, o sea, como tal. Ah. Pues, ¿qué pasa, Sancho? Comiste ¿Qué mi pasa, mismo amigo? plato para engañarme. y vean que aquí es donde me da mucha risa, y es como con Quijote, porque vean que Quijote siempre dice ser una persona demasiado de corazón duro, y vean que aquí se ve que Quijote se sintió mal por lo que su fiel caballero sí. y amigo dijo que por culpa de él No, lo que le había dice que le sacado pesaba. de las casillas. Y vean que cuando Quijote le dice que lo engañó, eso es como muy sentimental, y le dice que según aquello quan caput dolet, etcétera, que significa caetera membrana dolé, cuando la cabeza duele el resto de los miembros. Don Quijote hace con esta palabra de él y de Sancho un solo ser,
Aquí ya está fijado la unidad vital, interior efectiva y anecdótica de los dos protagonistas. Hay que señalar que en esta segunda parte lleva Sancho sobre sí el mayor número de las aventuras. Es que aquí me parece muy interesante porque Don Quijote se recalca como la cabeza del cuerpo y Sancho como el cuerpo. Entonces el Quijote es el que lidera y Sancho el que lo dirige, por decirlo así. Es que Sancho es la conciencia de Don Quijote. Sí. Y entonces este le recalca que lo que sufre la cabeza sufre el cuerpo y lo que sufre el cuerpo sufre la cabeza. Pero aquí Sancho se resiente porque a él lo mantearon y al Quijote no. Y que él lo estaba viendo y se estaba, pues no lo ayudó ni nada. Ajá, Pero además, bueno, algo que se me pasó por decirlo a mí es que, bueno, cuando Quijote dejó entrar a Sancho, el cura le dijo al barbero que como sea, Quijote va a volver a salir loco. Vea, entonces ya siguiendo con la historia, vea que cuando estaba pues de acuerdo a lo que estaba diciendo pues Dani, de que el Quijote le decía que, digámoslo así, que lo que sufriera Sancho lo iba a sufrir y él, que a los dos le iba a doler, pero ahí Sancho le dice que no, que porque cuando a él lo golpearon y le hicieron daño, que él no vio que al Quijote le doliera, entonces el Quijote le dice, en físico no, pero en espíritu sí. Entonces ya aquí empieza, pues continuando con la historia, ya empieza, Quijote le empieza como a decir que ha pasado en este entorno a las caballerías, con todo esto, y por primera vez se hace una referencia de fama con el Quijote, porque, o sea, ya en este momento, al principio de la segunda parte, se empieza a mencionar a Hamete de Nigeli, que narra la historia, pero ya otra vez de la historia, dentro de esta historia, está Hamete de Nigeli, conocido por Quijote. O sea que aparte de que él la está narrando, lo menciona como un autor verdadero en la misma historia. Y dice, o sea, Quijote queda como que un moro está escribiendo mi historia. Pero él lo relaciona. ¿Qué es eso? Pero él lo relaciona con un moro porque él confunde el nombre como es cosa de Sancho y dice que es berenjena. Y que a los moros les gusta la berenjena, entonces por eso dice que es un moro. Y berenjena Sí, pero- en su contexto es... Sí. Berenjena. No, berenjena no es una fruta, berenjena Es una verdura. Pero la historia la recordemos que cuenta de Angeli Juan. también viene de Oigan, berenjena en miren, cierta parte, hay una ¿no? parte acá que me parece muy chévere, chévere triste. Porque es que miren, en esta parte, Don Quijote, Muchachos, en esa parte, o sea, ¿ustedes qué piensan que, pues antes de que Meli lo digas, antes de que continúen, ¿ustedes piensan que Don Quijote se siente arrepentido de lo que le ha dicho a Sancho? Sí. Sí. Yo digo que no, pero no, y le duele. voy a hablar yo. Miren, es que en esta parte él dice que le parece como muy horrible que él haya dicho que por culpa de Don Quijote él como que lo confundió y lo hizo ir a todas esas partes, porque aquí dice que le parece muy mal que haya dicho y que diga que él fue el que lo sacó de sus casillas, sabiendo que los dos se quedaron en las casillas, que juntos salieron, que juntos fueron, que juntos peregrinaron y que todos tuvieron una misma fortuna, una misma suerte. O sea, que a los dos les pasó lo mismo, que no fue que Don Quijote volviera a Sancho así, sino que fue algo que les pasó a los dos. Bueno, Entonces, Don Quijote no se siente culpable de eso, antes él se siente como ofendido porque supuestamente él no le ha hecho nada. pues es que mire, en esa parte cuando él dice que más dolor sentía yo, entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo, él como que en parte se refiere a que pues también Sancho era un quejambroso mientras Sí. estaba por allá y él no decía Por todo. nada y bueno, en fin. Y continuando con esto, a mí me parece que pues Don Quijote ya empezó a preguntarle cosas de qué había pasado y todo eso. Entonces Sancho dice que él va a empezar a hablar y a contarle con la condición de que no se enojara. Sí, pero porque Quijote le pregunta a Sancho que le hable todo lo que dicen de él. Entonces ahí es Muchachos, yo donde... tengo una Entonces, pregunta. Es primer vez que se nombra completo el título del libro. ¿Y da algo? No, no. ¿El ingenio sí da algo? No. No, ya se había mencionado. Ya se había, antes. pero es que creo Pero que... completo. Es que él, no se había mencionado No se había completo. Y mencionado además de que no se había completo. mencionado completo, las dos partes de los libros son diferentes. Sí. O sea, los nombres de los dos libros es muy diferentes. Son muy La primera parte se llama El ingenioso hidalgo De Don Quijote de la Mancha y el otro yo lo había mencionado No, al antes es inicio de la revés. primera La segunda parte. parte se llama así. Y en la primera no. Bueno, entonces aquí, pues prosiguiendo con la historia, cuando ya empiezan a hablar de Hamete de Nigeli, que es como una paradoja, por decirlo así, porque es muy raro que
el mismo autor que está narrando la historia esté dentro de su misma historia. O sea que Cervantes se está volviendo a mencionar a sí mismo indirectamente. Entonces, entonces aquí llega Bartolomé Carrasco. Bartolomé Carrasco es el medio por el que Sancho se dio cuenta De la historia. De su que propia Quijote historia. estaba siendo famoso y toda la vaina. Pues se ¿cierto? estaban escribiendo las Ajá, cosas. Bartolomé Carrasco venía a estudiar de Salamanca y entonces, él llegó y le contó como todo esto a Sancho, pues que por eso él sabía, y ya esto se cuenta en el tercer capítulo, pero siguen hablando O sea, como es que esto, el y segundo, Quijote, tercer y cuarto capítulo Es cuentan donde la se cuenta bien la historia y y Quijote antes le en ese pide, capítulo Quijote le él pide solo habla de- que lo traiga, o sea, que lo traiga, pero que si es un moro, y que Cide significa señor. Ahí explican el nombre Ajá. de Síjame de Berenjena. Solamente Cide, explican que Cide significa señor. No, pero yo creo que él no lo pide antes. El Sancho le dice que se lo va a traer para que a él sí le cuente Ajá, todo como sí, es. Sí. Y ya Pero en yo el tercer entiendo, capítulo. o sea, acá es era- porque Cid Hamet de Benengeli llega a saber de la existencia de un Quijote. Sí, de ni siquiera este interactuó Quijote. con él. Ajá, Pero Las es- traducciones. Sí, Pues Porque no recuerdo, sé. o sea, el libro pasó de lo que era lo castellano, a los italianos. No, pero es y que todo eso. el libro, No, Síjame O de sea, Berenjena. yo estoy Sí. diciendo, o sea, no estoy Sí, diciendo no. sobre el libro, estoy diciendo por qué Cid Hamet de Benengeli, El personaje. Porque conoció al personaje. ¿Cómo conoció a Quijote? Si Quijote ¿Cómo las empezó a escribir hazañas de que él? había hecho eran malas. Muchachos, yo quiero leer pues como una crítica, algo así sobre la lectura de los capítulos 2, 3 y 4 que ya pues vamos a ver a continuación. Estos 3 capítulos centrados en los coloquios o razonamientos entre Don Quijote, Sancho y el bachiller Sansón Carrasco posee una marcada unidad. Bueno, antes de eso Steven decía Bartolomé Carrasco, es Sansón Carrasco. Pero ahí dice No, el hijo dice de Bartolomé Bartolomé Carrasco. Entonces Pero ese ese es es el hijo, Sansón. el hijo. Ah, sí, Pero el hijo se llama Sansón Carrasco. Ajá, eso era lo que estaba Sansón Carrasco, sí. poseen una marcada unidad, no solo porque se desarrollan en el mismo lugar y con los mismos personajes, sino porque constituyen en conjunto una mirada hacia atrás, hacia las andanzas de amo y escudero narradas en la primera parte, de las que ahora se hace una especie de sutil resumen escalonado en varias frases. Primero, mediante su vocación global. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Adereza con recuerdos ingratos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido siempre. Que dan lugar a jocosas consideraciones inmediatamente y a petición de Don Quijote. Sancho enumera las opiniones que a los lugareños merecen las aventuras del caballero, lo que introduce varias perspectivas de las acciones evocadas a las que se añade el punto de vista de Don Quijote. Esto lo hace Ricardo Senado. Bueno, con esto pues. No. Bueno, entonces ahí Sansón Carrasco empieza a contar que ya andaba la historia de Don Quijote, que salía con el título del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y que casi todo es igual, que tiene el mismo nombre de Sancho Panza, que también el de Dulcinea del Toboso, y otras cosas que pasaron ellos a solas. Pero Don Quijote dice que no, que eso debe de ser algún sabio encantador y autor de nuestra historia, que a tales no se les encumbre nada de lo que quieren escribir. Sí. Pero antes de esto, Sancho le dijo lo que estaban escribiendo en el libro, que era una difamación al Quijote, que le estaban diciendo que era un grandísimo loco, que era un mentecato y que los hidalgos que dicen que no conteniéndose vuestra merced con los límites de la hidalguía, o sea, se estaban riendo de él por ponerse el don y que ya lo habíamos explicado. Es que lo consideraban no solo loco, sino que lo consideraban como una persona muy boba que pues se puso ¿Cómo se va a poner Quijote, don si no la tenía vaina, plata? Pues Ajá. mejor dicho. Sí. Bueno, algo que nos tragamos, una parte que nos tragamos antes de finalizar esta parte, sí, es que Quijote empieza a hablar sobre su Dulcinea otra vez. Ah, ¿cierto? sí. Él empieza a hablar sobre su Dulcinea, entonces dice que cuando Sancho apenas le empieza a decir que ni siquiera le ha dicho el autor, el nombre del autor que está escribiendo esto, dice que si habrán escrito bien sobre su Dulcinea, si la habrán difamado, Es que es si por eso habrán lo que difamado menciona sus Dani. historias y todo esto. Y es que yo no sé, Don Quijote piensa que su historia no puede ser tergiversada, o sea, que no puede ser cambiada, porque, o sea, además él siente mucho respeto por su Dulcinea y es mejor dicho su amor, Y si siempre hablan dice mal de que ella, le siempre le Antonia. preocupa a él. Entonces, a mí me parece que el amor que él siente, si fuera real, o sea, si se conocieran al menos, sería Sí. muy bonito. Sí. Sí, es correspondido también, porque esa muchacha. Silvia iba a decir algo. Pero ese gesto de que él preguntar primero por Dulcinea fue muy bonito. Sí, Es que Daniela. aquí algo de Dulcinea es que aquí
O sea, aquí mencionan Doña Dulcinea. Entonces Sancho queda como que... ya es como Sancho que... queda como que Doña Dulcinea. No te dónde pases, que salió? ya no es para tanto. Ellos están buscando como un error del libro. Entonces Sancho dice, este es el primer error, el libro es falso, esto no tiene nada que ver. Entonces, pues, o sea, Doña Dulcinea ya la habían mencionado 2 veces antes en capítulos anteriores, ¿cierto? Yo encontré un artículo pues que decía, o sea, decía sobre los nombres de Dulcinea y todo esto, pues como de dónde provenía y por qué Cervantes había sacado esto. Entonces Cervantes se inspiró en Doña Ana, pero parece que no precisamente a modo de guiño amistoso. ¿Quién es doña Ana? El manco era muy cabrón, si me permiten decirlo. Inventó la ironía moderna, pero sabía sacar el sarcasmo más negro. Le gustaba reírse de las verdades toboseñas y además trampeaba con los impuestos. 2 de las causas que se manejan para explicar que los vecinos del Toboso, un día que no les cabía ya ni el pelo de una gamba, acababan tirando al autor del Quijote a un lago cercano, según es tradición. Wow. Se trataba de un procedimiento de justicia popular estipulado para las tocapelotas. De ahí, por cierto, viene la expresión dar un baño a alguien. Conociendo a Cervantes, la talana se vería mucho pote como aristócrata, lo cual pero al escribirla le parecería una paleta. Al don San Lorenzo le puso con esa sonoridad vulgar que evoca a una aldeana mascando versas y esculpiendo viruta. O sea, que el nombre en sí de Aldón San Lorenzo era como la peor difamación que había. Y vean que hay algo acá muy importante y es que encontré algo que dice que la segunda parte del Quijote es considerada la mejor que pudo haber escrito Cervantes. Sí, Porque dice, sociales dice que, y hay alguna frase que le estaba mostrando a Steven acá, dice, escribir sobre el Quijote es condenarse a no ser original. Y dice, con toda seguridad, ya alguien ha dicho alguna vez cualquier cosa que uno se le pueda ocurrir. Sí, y además, sí, total. la bibliografía quijotesca o cervantina es inabarcable. De hecho, hay hasta bibliografías sobre la bibliografía del Quijote, tanto en español como en otros idiomas. Así que desacharé cualquier pretensión de singularidad en este modesto artículo. Para empezar, debe quedar claro que cuando hablamos del Quijote no hablamos de un libro, sino de 2. Y no es de un mero formalismo puntilloso. Pasaron 10 años entre la publicación del Quijote, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605, que incluso ya estaba terminado a imprimir finales de 1604. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de 1615, Cervantes tenía 58 años al publicar la primera parte, edad que podríamos llamar provecta en su época, y 68, que ya era ancianidad absoluta. Al publicar la segunda parte, de hecho, 5 meses después, el 23 de abril de 1616, murió. En fin, este artículo responde a la doble conmemoración como 23 de abril de la muerte de Cervantes y como 2015 del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, que es una obra bastante distinta de la primera, distinta y a mi juicio superior. Lo raro es que Cervantes no hubiera muerto antes de acabarla. A lo que parece, el genio alcalaíno era poltrón y poco diligente, porque 9 años después de publicar la primera parte en la que ya anunciaba la continuación, todavía no llevaba 2/3 escritos de la segunda. Daniela. Bueno, continuando con la historia, Sancho, para remediar lo que había dicho, que era un loco y esas cosas, le dice que lo tomaban como loco pero gracioso, o como valiente pero desgraciado. Esto pues para remediar, y el Quijote se enojó y le hizo unas comparaciones con Alejandro, que decían que sus hazañas alcanzaron a ser renombrado como Magno, pero decía que tuvo ciertos puntos de borracho. De Hércules, que de todos los trabajos que se cuenta fue lancivo y muelle. De Don Galador, hermano de Amadís, se murmura que era demasiado rijoso y que era un llorón, y así sucesivamente con muchos más autores. O sea, siempre recalcaban una parte buena de algún caballero, pero de otra parte decían lo que era malo. O sea, primero lo elevaban y después lo rebajaban para volver a tomarlo como un humano normal, como todas las personas de la época. Bueno, entonces yo creo que Con esto podemos finalizar el capítulo número 2 de la segunda parte.